Un saludo a todos los cubanos. Esta vez estoy aquí para hablar de un tema que es muy poco común que hablen los cubanos. Se trata de la Constitución de 1940. Para hablar de esto, primero quiero hablar de lo que es la democracia. Porque hablamos mucho de democracia. En estos últimos tiempos se habla mucho de democracia. Y para alguna gente no saben realmente qué es una democracia. Y yo tengo el concepto de lo que es la democracia. Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes. No creo que los socialistas o los comunistas tengan algo que sea mejor que esto. Bueno. Hoy en día existen democracias que funcionan al 90%. Y generalmente son países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, etcétera, etcétera. Y hay democracias mediocres que realmente no son democracias. No voy a mencionar países. Y realmente en estos países no existe realmente una democracia. No son socialistas, pero hay mucha corrupción. O sea, no hay democracia. Y la corrupción y el socialismo como que se dan de la mano. Inclusive el socialismo surge donde hay corrupción y los hacen más pobres y lo destruye más el país de lo que está. Ok, la democracia tiene símbolos que generan valores entre los ciudadanos. Yo voy a mencionar, refiriéndome a Cuba, 3 símbolos de la democracia. Está el Palacio Presidencial, que es donde gobierna el presidente, elegido democráticamente. Está el Capitolio Nacional, que es la sede del Parlamento, donde se discuten las leyes, etcétera, etcétera. Y el más importante es la Constitución. Ahora, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la ley suprema de la República porque defiende y protege los derechos y libertades de los ciudadanos de la República. Por eso es la ley suprema. El 1 de julio de 1940 se firmó en Guaymaro, Camagüey, la nueva Constitución de la República de Cuba, que entró en vigor el 10 de octubre de 1940. Y que es hoy lo que llamamos los cubanos la Constitución del 40. Este tema para los cubanos es muy poco común. La gran mayoría no sabe que existe, otros no la conocen y para muchos es historia. A mí la curiosidad me llevó a investigar más para conocer de este asunto. Pero primero quiero compartir algunos artículos de la Constitución que son fundamentales y que hoy tienen una vigencia. Entonces aquí yo tengo el texto de la Constitución que lo compré en Amazon. O sea, le estoy dando una promoción a Amazon. Aquí está el texto, pero también está en el internet. Está completo. Pueden buscarlo en la Wikipedia, enciclopedia libre. Voy a leer un escrito. Dice, la posterior historia política de Cuba restringió este texto con sucesivas enmiendas hasta anularlo por completo, sustituyéndolo por la Constitución de 1976. Yo no recuerdo,
Yo recuerdo cuando yo era un niño, en la crisis de octubre tendría unos 4 o 5 años. Yo vivía en el Vedado cerca de Malecón. Se podía ir caminando a Malecón. Y yo me acuerdo que estaban las antiaéreas puestas ahí en el Malecón, las 4 bocas que decía. Y yo no recuerdo, porque yo estaba en 10º grado en el año 76. Nunca yo recuerdo haber oído hablar de constitución ni de un referéndum. Pero bueno, así fue. Ok. Les voy a leer lo que es la introducción. Cómo empezó nosotros los delegados del pueblo de Cuba, reunidos en convención constituyente, que es lo que se hace para hacer una constitución, a fin de dotarle de una nueva ley fundamental que consolide su organización como Estado independiente y soberano, apto para asegurar la libertad, la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general. Acordamos, invocando el favor de Dios, la siguiente constitución, o sea, artículo número 1. Cuba es un Estado libre, independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Artículo número 2, muy importante. La soberanía reside en el pueblo y de éste emanan todos los poderes públicos. Que a continuación, yo los tengo aquí marcados, son los artículos más importantes. El artículo 8, C. La ciudadanía comporta deberes y derechos cuyo ejercicio adecuado será regulado por la ley. El ciudadano está obligado, artículo inciso C, a cumplir la Constitución y las leyes de la República y observar conducta cívica, inculcándola a los propios hijos y cuantos estén bajo su abrigo, promoviendo en ellos la más pura conciencia nacional. Artículo 10, inciso A. El cubano tiene derecho a residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuáles sean su raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas. De ahí vamos a pasar. Ok, aquí está el artículo 25, pero lo voy a dejar para el final. Ok, tenemos artículo 30. Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las leyes sobre inmigración y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal. Ok, este artículo es muy importante. Artículo 33. Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión disponibles. Libertad de expresión. Es un derecho que nos da la Constitución. Nuestra Constitución, esta que está aquí. Quiere esto decir que todas las represalias, las
apresamientos y todo que hace el régimen de La Habana en contra de los que deciden expresar libremente su opinión son anticonstitucionales, igual que los presos que están en las cárceles, por esa razón, porque ellos están protegidos por un derecho que le da la Constitución de Cuba, que es esta, la que Fidel Castro enterró. El artículo 35 dice: es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que respeto a la moral cristiana y al orden público. La iglesia estará separada del Estado, lo cual no podrá subvencionar ningún culto. Artículo 37. Los habitantes de la República de Cuba tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitaciones que la indispensable para asegurar el orden público. Entonces, estamos diciendo que esta actividad que hacen las damas de blanco en Cuba es pacífica, no producen ningún desorden público, y es una actividad que la hacen bajo la Constitución de Cuba. Ellas no pueden ser reprimidas por eso. Ok, este artículo lo voy a dejar para después porque quiero explicar algo. Voy a continuar acá. Artículo 71. Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patrones al paro, conforme a la regulación que la ley establezca para el ejercicio de ambos derechos. O sea que en Cuba se puede hacer una huelga bajo la Constitución. Ok, este es muy importante también. Artículo 87. El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivo de necesidad pública o interés social establezca la ley. O sea que en Cuba la propiedad privada era un derecho que te da la Constitución. Ok, artículo 118. El Estado ejerce sus funciones por medio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los organismos reconocidos en la Constitución o que conforman la misma establezca la ley. O sea que en una democracia el poder no está concentrado en un solo institución, como en el caso del socialismo, comunismo, lo que se llame. Está concentrado en el Partido Comunista. Ellos deciden todo, son los dueños de todo. En la democracia existe el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Son poderes independientes, y para evitar que un poder se vuelva más poderoso que el otro, se hacen chequeos y balance. Eso es parte de la democracia. Ok, continuamos por acá. Tenemos acá. Este es muy importante porque Fidel Castro nunca se nombró presidente, pero Raúl sí se nombró él mismo presidente y después nombró a Díaz-Canel presidente. En el artículo 140 de la Constitución de Cuba dice: el presidente de la República será elegido por sufragio universal, igual, directo y secreto, en un solo día, para un periodo de 4 años, conforme al procedimiento que la ley establezca. Esa es la única manera de que tú puedes ser presidente en la República de Cuba, bajo la Constitución. Ok.
El artículo 185 dice, además de las atribuciones que las leyes electorales le confieren, había en Cuba un Tribunal Supremo Electoral, o sea, alguien que vigilaba que las elecciones fueran correctas. El Tribunal Superior Electoral será investido de plenas facultades para garantizar la pureza del sufragio, fiscalizar e intervenir cuando lo considere necesario en todos los censos, elecciones y demás actos electorales, en la forma y organización de nuevos partidos, reorganización de los existentes, nominación de candidatos y proclamación de los derechos. O sea que las elecciones eran, bajo la Constitución cubana, un acto que era supervisado para que no hubiera trampas ni nada, ni corrupción, ni nada de eso. Okay. Artículo 271. El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo para asegurar a cada individuo una existencia decorosa. Será función del Estado fomentar la agricultura e industria pública y beneficio colectivo. O sea, nada de lo que esta gente han hecho tiene que ver con eso. Ok. Voy a leer un artículo donde dice cuáles son las maneras bajo esta Constitución que se pueden hacer reformas o cambios en la Constitución. Solo hay dos maneras. El artículo 285 establece: la Constitución solo podrá reformarse por iniciativa del pueblo mediante presentación al Congreso de la correspondiente proposición suscrita ante los organismos electorales por no menos de 100,000 electores que sepan leer y escribir y de acuerdo con lo que la ley establezca. Hecho lo anterior, el Congreso se reunirá en un solo cuerpo. O por iniciativa del Congreso, mediante la proposición correspondiente, suscrita por no menos de la cuarta parte de los miembros del cuerpo colegislador a que pertenezcan los proponentes. Esas son las dos únicas maneras que se pueden hacer cambios en la Constitución. Entonces yo quiero regresar al artículo 40. Ok, el artículo 40 establece: las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza serán nulos si los disminuyen, restringen o adulteran. Quiere decir que todas las reformas y cambios hechos a la Constitución desde 1940 hasta hoy han sido violando la Constitución y por lo tanto son nulos. Entonces, ahora quiero ir al artículo 25 de la Constitución, porque cuando yo descubrí esto es algo que es macabro. Ok, el artículo 25 de la Constitución está acá. Ok. No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúa, o sea que la pena de muerte en Cuba no existía. A no ser, o se exceptúa los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempos de guerra con una nación extranjera. O sea que esa es la única manera que se podía aplicar la pena de muerte.
El 7 de febrero de 1959, solo había transcurrido un mes del triunfo de la revolución. O sea, todavía la gente estaba en la felicidad, en el disfrute de la revolución, celebrando a Fidel. Y ya Fidel Castro estaba violando la Constitución. El 7 de febrero de 1959, Fidel Castro cambia el artículo 25 por uno nuevo, donde él amplía la lista de personas para recibir pena de muerte. Yo siempre me preguntaba, ¿fue realmente Fidel Castro alguna vez un revolucionario o un patriota? No, nunca. Fidel Castro era un asesino que tenía la idiosincrasia clásica de los dealers, de los líderes como Adolfo Hitler y otras cosas. O sea, ya Fidel Castro ya estaba planeando sus crímenes. Entonces, para recibir pena de muerte estaban los miembros de las Fuerzas Armadas, 2 cuerpos represivos de la tiranía, 3 grupos auxiliares, 4 grupos armados privadamente y 5 culpables de subversión o traición. O sea, todo el que se le puso enfrente a Fidel Castro lo fusiló. Es cierto que habían asesinos y torturadores de revolucionarios, pero no se les podía aplicar la pena de muerte. Ahora Fidel Castro fusiló a esa gente y después empezó a fusilar a todo el que se le puso enfrente. Y nadie se dio cuenta. Después de todo esto, yo he llegado a una conclusión. Número 1. Todos los cambios y reformas hechos desde 1940 hasta hoy han sido violando el artículo 285 y según el artículo 40 son nulos. 2. Que la Constitución que entró en vigor el 10 de octubre de 1940 legalmente es la Constitución de la República de Cuba. Nuestra Constitución, que hoy está vigente. Que todos los cubanos debemos conocer nuestra Constitución porque es vital en la lucha contra el régimen. Que debemos decirle al mundo que tenemos y reconocemos nuestra Constitución. Eso legitimiza la lucha contra el régimen. Y número 5, que el régimen de La Habana desde 1959 hasta hoy es un régimen usurpador como el de Venezuela. Y lo que está pasando en Venezuela, yo creo que nos ha servido a los cubanos para entender muchas cosas y para ver en qué dirección hay que ir. Lo que yo estoy haciendo hoy es, y lo que quiero que hagamos todos, porque esto es de todos los cubanos, es lo que hicieron en Venezuela la oposición dirigida por Juan Guaidó. Ellos retomaron la Constitución de Venezuela, la que tiene 200 años. Esta Constitución de nosotros tiene apenas, no llega a 80 años, o sea que es una Constitución bastante nueva, pero está vigente.
Esta constitución hoy en día está vigente. Lo que pasa es que los cubanos no lo sabemos. Los cubanos no sabemos que tenemos una constitución. No lo sabíamos. Bueno, yo lo reconozco. Esta es mi constitución. Mi constitución. Ojalá que todos digan, esta es mi constitución. Ojalá. Bueno, Fidel Castro destruyó los símbolos de la democracia. El Palacio y el Capitolio los hizo museos y enterró la Constitución. Nos convirtió en analfabetos políticos, trayendo como consecuencia esa inactividad política y esa indiferencia durante tantos años, dándole a entender al mundo que aceptamos al régimen. Por ahí hubo un comentario en las redes de un cubano que dijo, oye, pero ¿por qué le ponen tanta atención a Venezuela y no a Cuba? Y les voy a decir por qué. Venezuela, el régimen de Venezuela es un engendro del régimen de La Habana. Es como si el régimen de La Habana hubiera parido un hijo. Por lo tanto, todo lo que está pasando en Venezuela, nosotros los cubanos lo estamos pasando igual. Las mismas necesidades, los mismos problemas, los mismos gobiernos diciendo las mismas mentiras, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En Venezuela hace apenas 20 años que se apoderó del país el socialismo. O sea, mucha gente en Venezuela conoce la democracia y Venezuela conservó una parte del poder democrático porque pisaron los chavistas que vamos a dejarles ese pedacito, no va a haber pleito con eso. Y hoy eso es un problema para ellos. Yo tengo 60 años, o sea que yo nací con la revolución. Yo nunca supe lo que era la democracia. Hoy sé lo que es la democracia porque vivo en un país libre y hay mucha, tengo acceso a la información y leo mucho y sí la conozco. No la he vivido. Bueno, sí la vivo. Porque yo llevo 20 años en este país y vivo en la democracia. Sé lo que significa. Por supuesto, no es 100% porque nada es perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Venezuela está en la calle. Y a pesar de que los venezolanos, los cubanos tienen los mismos problemas, las mismas necesidades, y los cubanos están tan encabronados como los venezolanos, sin embargo, nosotros no estamos en la calle. ¿Por qué? Porque hay censura. Hay censura y hay desinformación. Hoy en día hay un despertar en Cuba. Se está filtrando bastante información. Hay mucho contacto de los cubanos disidentes de la isla con los de afuera. Y los que están afuera están tratando de suministrar a los de adentro toda la información que se pueda y cómo es que se harían las cosas y cómo hay que hacer las cosas. Por supuesto que no se deben publicar, pero no es suficiente. No es suficiente todavía. Yo pienso que ese tema es muy importante y yo no pienso que tome mucho tiempo que se pueda decirle a la gente, al pueblo de Cuba, mira, esta es tu constitución, léela, estúdiala. La constitución es muy amplia, abarca muchos
detalles de muchas cosas, pero aquí están los elementos fundamentales, los derechos fundamentales. Y yo pienso que hoy en Cuba la gente debe conocer, o sea, los cubanos tenemos que reconocer y reestablecer nuestra constitución. Y no creo que sea algo que sea muy difícil ni que tome mucho tiempo. Y les voy a decir por qué. No voy a decir que hoy es el mejor momento para los cubanos que ya no quieren al régimen. Es el momento. O sea, no es el mejor momento. Hoy es el momento. Hay que romper la censura. Y bueno, como les digo, quiero darle las gracias a todas las personas que se tomaron un tiempo para ver este video y ojalá que todos los cubanos reconozcamos que tenemos una constitución que, a pesar de que fue enterrada, hoy está de regreso con nosotros, y que nosotros reconocemos nuestra constitución y que se lo vamos a saber al mundo. Ese es mi mayor deseo y por eso estoy haciendo este video, y ojalá que mucha gente empiece a pensar como yo. Le doy las gracias por haber tomado su tiempo y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.